La mejor ensalada de aguacate, rápida, fácil y deliciosa. Bueno pues, hoy en el canal de las ensaladas vamos a preparar una receta que queda fresca, deliciosa y sobre todo muy saludable. Arrancamos con la lechuga romana. La lavamos muy bien, hoja por hoja, y de una vez la ponemos a desinfectar en un recipiente con agua y un chorrito de vinagre blanco. La dejamos ahí unos 10 minuticos para que quede bien limpia y lista mientras seguimos con el resto de ingredientes. Ahora pasamos al tomate, que tiene que estar bien maduro, rojito y jugoso. Lo cortamos primero en rodajas y luego en cubos pequeños, que queden parejitos para que se vea bien linda la ensalada. El tomate es una maravilla porque tiene licopeno, una sustancia que ayuda a cuidar el corazón y la piel, y además nos refresca un montón. Seguimos con la cebolla de huevo roja. La cortamos en rodajitas finas y después la picamos bien pequeñita. La cebolla roja no solo le da sabor fuertecito y un toque crocante, sino que también tiene antioxidantes que ayudan a limpiar la sangre y a darle energía al cuerpo. Hágale pues, suscríbete porque aquí siempre hay un espacio para disfrutar juntos. Todos los días subimos recetas fáciles, deliciosas y muy variadas. Vas a encontrar ideas saludables y también sin azúcar. Este canal es para toda la familia, con preparaciones aptas para todos. Qué rico que hagas parte de esta comunidad. Listo, volvemos ahora a la lechuga que ya está desinfectada. La escurrimos muy bien. La secamos y con un cuchillo la cortamos en tiras que no sean ni tan gruesas ni tan delgadas, lo justo para que se sienta fresca y crocante al morder. La lechuga es pura fibra y agua, perfecta para la digestión y para refrescarnos en cualquier momento del día. Ahora nos vamos con el aguacate Hass, que es un lujo en esta ensalada. Lo abrimos a la mitad, retiramos la semilla, le quitamos la cáscara y lo cortamos en cubos medianos, de esos que se sienten bien cremositos cuando uno los mezcla con la lechuga y el tomate. El aguacate es oro puro, grasas saludables que nos ayudan al corazón, vitaminas que fortalecen el sistema inmune y además nos deja llenos de energía. Ya con todo listo, cogemos una ensaladera grande y empezamos a integrar los ingredientes en el orden que llevamos. Ponemos primero la lechuga fresca en el fondo, encima los cubitos de tomate, luego la cebolla finita y por último los pedazos de aguacate. Ahí se va viendo cómo va quedando de colorida y bonita la ensalada, llena de verde, rojo y ese toque cremoso que enamora. En este punto reservamos la ensalada y nos pasamos a preparar el aderezo, que va a ser la cereza del pastel. Sacamos la licuadora o un procesador de alimentos y ponemos los ingredientes. Agregamos 4 cucharadas de yogur griego, natural, medio manojo de cilantro fresco, 3 dientes de ajo, 5 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Encendemos la licuadora y dejamos que todo se procese hasta que nos quede un aderezo verde, cremoso, suavecito y muy saludable. Ese olor que va saliendo es una delicia, fresco y potente al mismo tiempo. Ya con el aderezo listo, lo vertemos directamente sobre la ensalada que tenemos reservada en la ensaladera. Con una cuchara grande mezclamos despacito, con cariño, para que el aguacate no se maltrate y cada pedacito de lechuga, tomate y cebolla quede impregnado con este aderezo que de verdad es un espectáculo. Y vea pues, ya tenemos lista una ensalada llena de frescura, color y sabor. Esta preparación se puede acompañar con un pollo a la plancha, un pescadito asado, una carne magra o simplemente disfrutarla solita como una comida ligera, porque es tan completa que llena y nutre al mismo tiempo. Si seguiste viendo hasta aquí es porque te gustó la receta. Déjame una ensaladita o un corazón y así sé que te gustó de verdad. Y bueno pues, llegamos al final de esta receta en el canal de las ensaladas. Ojalá la preparen en casa, la disfruten y la compartan con su familia. Sorprende a tu familia con esta deliciosa ensalada. Primero arrancamos con los tomates uva. Ya los tenemos bien lavados, pero igual es mejor ponerlos a desinfectar con agüita y un poquito de vinagre blanco, unos 10 minuticos, para que queden bien limpios, ¿cierto que sí? Mientras tanto, seguimos con el pepino, que es refrescante, ayuda a hidratarnos y tiene un montón de agua buenísima para la digestión. Lo cortamos en láminas delgadas, bien finitas, y luego lo picamos en cubitos pequeños, nada de grandes, porque la idea es que cada bocado tenga un poquito de todo. Le pido un favorcito de corazón, dele clic ahí en el botoncito rojo y suscríbase ya, eso es gratis, no le cuesta ni un peso, ni un esfuerzo grande. Para usted es un segundito nada más, pero para nosotros significa un montón, porque así podemos seguir compartiendo recetas deliciosas todos los días. No deje pasar la oportunidad, hágale pues, que se viene mucho contenido bueno. Ya que tenemos eso adelantado, retomamos los tomates uva que estaban desinfectándose. Los escurrimos bien y los cortamos en medias lunas. Quedan perfectos para darle color y dulzura natural a la ensalada. No te preocupes por anotar todo a la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos ahí abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar.
Todo está bien explicadito. Ahora sí, seguimos con los aguacates Hass, que son una maravilla, llenos de grasas buenas, de esas que cuidan al corazón y nos dan energía. Los partimos a la mitad, retiramos la semilla, les quitamos la cáscara con cuidado y los cortamos en cubitos medianos para que se luzcan en el plato. Ahora vamos con la cebolla roja, que no solo aporta sabor, sino que también es buenísima como antioxidante. La cortamos en rodajitas y luego la picamos bien finita, para que no se robe todo el protagonismo, sino que acompañe con su toque crocante y fuerte. Ahora sí, en una ensaladera vamos combinando todo. El pepino, el tomate, el aguacate, el maíz dulce en conserva que le da ese contraste entre saladito y dulzón delicioso, el cilantro fresco pero en hojas enteras para que aporte aroma y frescura, y la cebolla que le pone ese carácter a la mezcla. No revolvemos todavía, ahí lo dejamos reservadito, porque falta la estrella que le da el toque mágico, el aderezo. Para el aderezo cogemos la licuadora o una procesadora y vamos metiendo todo con cariño. Exprimimos un limón completico, agregamos 5 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, sumamos 2 cucharadas de vinagre blanco, le echamos también 2 cucharaditas de stevia, que endulza natural y sin culpa. Agregamos una cucharadita de mostaza, que da ese toque picosito y divertido, y medio manojo de cilantro fresco para intensificar el sabor herbal. Terminamos con una pizquita de sal, lo justo, para realzar cada ingrediente. Ahora sí, procesamos todo hasta que nos quede una salsita cremosa, homogénea, con un aroma que abre el apetito. Esa mezcla la agregamos a la ensaladera, sobre todos los ingredientes, y ahí sí con calma y cariño vamos revolviendo bien, integrando cada cubito de aguacate, cada trocito de tomate, cada hojita de cilantro con esa delicia de aderezo. Y ya tenemos una ensalada que no es cualquier cosa, sino una explosión de frescura, color y sabor. Al momento de servir, ponemos una porción generosa en el plato y para coronar podemos acompañar con lomitos de atún encima, que aportan proteína y hacen que esta ensalada se convierta en un plato completo y balanceado. También se puede acompañar con unas tostadas o unas galletitas integrales que quedan de lujo. Haz la ensalada de aguacate más fácil y rica. Lo primero que hacemos es poner una sartén al fuego a temperatura alta con un buen chorrito de aceite de oliva extra virgen. Cuando ya está calientico, colocamos el filete de tilapia, aunque ustedes pueden usar el pescado que más les guste, róbalo, mojarra o el que consigan fresco en la plaza. Apenas toca la sartén, le ponemos una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y un toquecito de condimento de finas hierbas. Eso empieza a soltar un olor espectacular, de esos que llaman hasta al vecino. Dejamos que se dore por un lado y mientras tanto vamos pues armando la ensalada. ¡Anímese! No deje para después lo que puede hacer ya. Suscríbase al canal, es gratis, no le vale ni un peso, ni le roba tiempo y para nosotros es un regalo enorme. Ese clic sencillo nos da la fuerza para seguir compartiendo preparaciones ricas, saludables y variadas. No deje pasar esta oportunidad de apoyar algo que hacemos con todo el cariño. Tomamos la media cebolla roja que ya está lavada y lista y la cortamos en julianas bien delgadas, estilo pluma, para que no quede muy fuerte y se reparta bien en cada bocado. Seguimos con el tomate, puede ser uno grande o 2 pequeños, lo que tengan a mano. Lo cortamos primero en rodajas y de ahí en cubos pequeños uniformes que se vean lindos en el plato y que al mezclarse no suelten tanto jugo de golpe. Revisamos el pescado en la sartén, le damos la vuelta para que se dore del otro lado y quede bien jugosito por dentro, pero con ese dorado crocante por fuera que tanto gusta. Eso sí, lo dejamos al gusto de cada uno, más doradito o más suavecito, pero lo importante es que no se nos seque. Seguimos con el aguacate, que es la joya de la corona en esta ensalada. Escogemos medio aguacate maduro pero firme. Lo abrimos con cuidado, retiramos la semilla y la cáscara y lo cortamos en cubos medianos. Ahora vamos con el cilantro fresco, que no puede faltar en una buena ensalada paisa. Lo lavamos, lo sacudimos y lo picamos bien finito para que su aroma se reparta por toda la mezcla sin opacar los demás sabores. En una ensaladera amplia empezamos a combinar, añadimos la cebolla en julianas, el tomate en cubitos, el aguacate en trozos medianos y el cilantro finamente picado. Todo se ve lleno de color, fresco y apetitoso, sin mezclar todavía, porque lo que sigue es darle vida con un aderezo sencillo pero poderoso.
Sobre los ingredientes, exprimimos el jugo de un limón fresco, ese que da acidez y resalta todo, agregamos una pizca de sal y 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, que suaviza y une los sabores. Con una cuchara mezclamos todo suavemente envolviendo los ingredientes para que el aguacate no se deshaga y el limón con el aceite se conviertan en ese aderezo natural que lo abraza todo. Y ya cuando tenemos lista la ensalada, servimos en un plato bonito y colocamos al lado el filete de pescado dorado. El contraste es perfecto, lo fresco y cremoso de la ensalada con lo crocante y jugoso del pescado. Esta combinación no solo es deliciosa, también es balanceada. Proteínas del pescado, grasas saludables del aguacate, fibra y vitaminas de las verduras, minerales del tomate y el cilantro y antioxidantes de la cebolla. Los invito a compartir este video con la familia o los amigos, porque cocinar y comer juntos siempre sabe mejor. No olviden regalar un me gusta, que eso nos ayuda un montón, y claro, suscribirse al canal de las ensaladas para que sigamos preparando recetas fáciles, nutritivas y llenas de amor. Vamos pues, que nos vemos en un próximo video con más ideas frescas y deliciosas. Un abrazo grande y que nunca falte una buena ensalada en sus mesas. ¡Hágale pues! ¡Hasta la próxima!